Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a nuestro querido club de lectura asimétrico. Hoy es miércoles, ¿qué día es hoy? 31 de enero. Estamos a punto de terminar este primer mes del año. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Qué tal va todo? Contadme. Veo mucha gente uniéndose ahora mismo. Veo a Muriel, veo a María Verónica, un besito muy grande. Veo a Meda Arquitectos, a María Pura Moreno, a Punto Arce. Bueno, veo ya un montón de gente preparadísimos y preparadísimas para disfrutar esta tarde de la sesión del club. Aprovecho estos minutos iniciales a preguntaros si me escucháis bien, si me veis bien, si todo está correcto en su sitio. Vamos a ver si rápidamente nuestro querido invitado de esta tarde, Jorge Gorostiza, se une a, al club y enseguida empezamos. Ya veo a Jorge preparado. Perfecto, Jorge, bienvenido. Dame un segundito. Antes de arrancar, voy a dar las gracias, como hago siempre en todos nuestros clubes, en todas nuestras sesiones. Voy a dar las gracias a nuestro invitado de la semana pasada, Cristian Cámara, con quien estuvimos hablando del libro La URSS en construcción. Tenéis todas las sesiones disponibles del club en nuestro canal de Instagram. Podéis la más, ¿cómo decirlo?, operativa para los que y las que nos veis, pero sabéis que después lo dejamos siempre colgado, ¿vale? Así que no os lo vais a perder seguro. Más cosas os cuento y os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas en estas dos casillas, tanto en esta de aquí, en esta horizontal de aquí, como en el simbolito de la pregunta, para que yo se las pueda trasladar a nuestro invitado de esta tarde. Como os decía, Jorge Gorostiza. Vamos a hablar de su libro Arquitectura más cine más ciudad. Jorge, yo creo que ahora sí te mando el enlace para transmitir en directo conmigo y arrancamos. Vamos a ver. Siga yendo igual de bien. Vamos a ver si conseguimos conectar. A ver. Sí, Hola, Jorge. yo te oigo, pero no te veo. Perdón, te veo y te Mm, oigo, pero no me veo a mí mismo, lo cual es una Claro, ventaja. porque tienes la cámara, estás utilizando la cámara trasera. Tienes que cambiar a la cámara frontal, como veíamos ayer con el simbolito de las flechitas. Ahora, Ahora, perfecto. ¿Qué tal, Jorge? ahora ¿Cómo sí. estás? Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, ¿no? Pues muy bien, qué alegría tenerte en el club otra vez, porque tú ya repites por tercera vez, creo que es, pero esta vez ya con Sí. tu libro, ¿no? Con tu libro de autoría propia y única. Bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Aprovecho mientras voy a ir presentándote, ya sé que no necesitas que te presente porque todo el mundo viene a verte a ti y saben quién eres perfectamente, pero sabes que me gusta presentaros a todos y a todas los que venís al club. Pero mientras te presento, porfa, aprovecho para pedir a los asimétricos y a las asimétricas que nos confirmen que tanto el audio como el vídeo va todo en orden, está digamos, secuenciado perfecto y si nos escucháis a los dos y nos veis bien a los dos, que es lo más importante. Jorge, si te parece, arranco a presentarte y empezamos con la sesión rápidamente, ¿te parece? Bien, perfecto. Genial, pues vamos allá. Hoy, como veis, estamos con nuestro querido Jorge Gorostiza, que es doctor arquitecto, ejerce la profesión pues desde el proyecto de edificios y digamos, también desde el urbanismo y la construcción, así como desde la docencia. Has impartido clases, Jorge, y conferencias en diferentes universidades por España, Chile, Costa Rica, Perú. Además, eres especialista en la relación entre arquitectura y cine. Hoy lo vamos a ver ya, si ya lo habíamos visto en las anteriores ediciones, hoy ya lo vamos a terminar de asegurar. Aquí dirigiste, Jorge, la Filmoteca Canaria desde el 2000 hasta el 2005. Has sido jurado también en diversos festivales cinematográficos y has sido comisario de algunas exposiciones especializadas en este tema. Eres autor de, entre otros libros, y solo voy a decir unos poquitos, pero hay bastantes más, Cine y Arquitectura, que se publicó en los años 90, La profundidad de la pantalla, Arquitectura y Cine en 2007, o, por ejemplo, Construcciones filmadas
50 películas esenciales sobre arquitectura que lo publicaste en 2019. Además, como ya vengo repitiendo todo el rato, Jorge ha participado en otros libros también de esta editorial de la que estamos muy, muy orgullosos, por ejemplo, como La ciudad en el cine, que digamos, estuviste aquí también con Antonio Pizza y con Sara Pérez Barreiro. Y además eres el creador del blog Arquitectura más Cine más Ciudad, dedicado precisamente a esta relación entre arquitectura y cine, y del cual, digamos, se deriva este libro, porque ahora vamos a hablar de esta cuestión, ¿no? De los distintos formatos, de los distintos soportes, pero en realidad inicia aquí el camino, ¿no? En ese blog, que yo creo que el que nos puedes hablar, Jorge, ahora ya, cuando tú quieras. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a ti, a Simétrica, a todos los que nos estén escuchando y oyendo. Yo empecé con efectivamente, mi relación con el cine es muy antigua, o sea, es tan antigua como que mi padre me llevaba a ver películas, él era muy aficionado y me llevaba a ver películas. En mi época no había televisión, o sea que casi la única diversión era el cine proyectado, ¿no? O sea, ese espectáculo que está desapareciendo desgraciadamente. Y me llevaba a ver películas del oeste y de romanos, que es como se llamaban entonces los western y los peplum. Ahora tienen un nombre muy bonito. Y bueno, lo pasaba muy bien y me gustaba muchísimo el cine. Después estudié arquitectura, que creo que la arquitectura, siempre lo he dicho, es como un sacramento, imprime carácter. Y yo creo que soy arquitecto, creo que casi siempre lo he sido y me gustaría seguir siéndolo, porque realmente es algo completamente, una profesión completamente fascinante y magnífica. Y ya cuando había acabado la carrera, había estado trabajando el año 90, pensé que tenía algo que decir, porque yo creo que no se debe escribir sin tener algo que decir que no hayan dicho los demás. Y pensé que podía escribir sobre cine y arquitectura. Y escribí mi primer libro, que era un cataloguito para un ciclo que organizaba la Filmoteca Canaria y la Escuela de Arquitectura de Las Palmas. Y ahí empecé a estudiar lo que era la relación entre el espacio cinematográfico y el espacio arquitectónico. Yo sigo creyendo que es la relación más importante. De hecho, muchos años después, en el 2016, hice mi tesis doctoral sobre esta relación. Bueno, ahora vamos al blog, que es lo que tú me preguntaste. Entonces, después, no, esto me encanta que contéis estas cosas porque parece como que uno se hace especialista o le surge un interés simplemente pues por pensar en una tesis, ¿no? O por tal, pero me encanta que cuentes que esto viene de largo porque esos intereses se van desarrollando y van evolucionando contigo como persona, ¿no? Y como profesional. Efectivamente, como persona y como profesional, tú lo has dicho muy bien. Y sobre todo, pues tengo que agradecer a mi padre que me hiciese esas dos cosas, que me llevase al cine y que me pusiese a leer los que llamamos antes los tebeos del Capitán Trueno, que me incitase a leer y a ir al cine. Bueno, aparte de esto, ¿el blog por qué Fantástico. surgió? Pues el blog surgió porque en aquellos años, estoy diciéndome a principios ya de este siglo, había bastante, ya había escrito algunos libros, bastante, y empezaron a llegarme correos de personas que querían investigar, que afortunadamente querían investigar sobre cine y arquitectura, y me pedían pues datos o me pedían, y yo como siempre he sido muy cumplidor, pues les contestaba a todo, hasta que la verdad es que me cansé, porque era una lata estar contestando y pensé, ¿por qué no hacer un blog? Yo los blogs que había leído hasta ese momento no me interesaban nada, porque eran blogs o, pues, de temas que no me interesaban o de blogs completamente personales, donde contaban sus historias. Bien, es verdad que había otro tipo de blogs que yo no conocía y que eran magníficos. Entonces decidí el 2008, el 6 de diciembre, 2 días después de cumplir 52 años, decidí iniciar, hace muchos años ya, decidí iniciar el blog. El blog, la idea era, no por mi cumpleaños, no fue un regalo de cumpleaños, pero fue simplemente porque tenía que hacerlo para evitar el que la gente me estuviese escribiendo, sino simplemente que entrasen en mi blog y ahí pues viesen lo que había. Yo al principio mi idea era colgar todos los artículos que yo pudiese, que estuviesen libres de derechos, todos mis artículos, enlazar a otros artículos que estuviesen también libres de derechos y no le importase que se publicasen en el blog, y sobre todo que fuese un lugar, un foro donde interviniesen todos los interesados
en este tema de las relaciones entre cine, arquitectura y ciudad. ¿Qué pasó? Que, bueno, primero que empezaron a surgir otro tipo de espacios donde se podían publicar los artículos y era más fácil y además lo veía más gente, donde te apuntabas, hay una serie de ellos que todos conocemos, te apuntabas al tema y cuando alguien publicaba sobre ese tema te llegaba un correo y decía, pues bueno, pues alguien, un amigo o lo que sea, pues o amigo o un profesional ha publicado un artículo que te interesa. Por lo cual ya el blog dejó de funcionar en ese rama, en ese tema. ¿Qué más pasó? Que la gente no colaboró. Que la gente, algunos escribieron, me contestaron y hubo un cierto debate, pero la gente no colaboró. Porque es lógico que si alguien escribe algo, pues lo publica en su propio blog o sobre todo los blogs desapareció el diálogo y el diálogo pasó, diálogo por decirlo de alguna forma, porque hay veces que ni es diálogo, sino que son insultos, a las redes sociales. Entonces las redes sociales es donde hay este tipo de debate. Ya nadie comenta un blog, o casi nadie. Bueno, de todas formas, el blog me sirvió también primero para clarificarme a mí mismo, ¿no? Y ver cosas que no había estudiado suficiente o sobre todo ver novedades y eso publicarlas. Es un blog sin ningún tipo de idea preconcebida, sino que van surgiendo los temas y pues los voy publicando. Con lo cual, también es un problema a la hora de hacer un libro. Cuando vosotros me dijisteis que queréis hacer un libro, que si había posibilidad de hacer un libro con mi blog, yo lo primero que os dije, me acuerdo, me pareció una tontería porque nadie va a comprar un libro cuando el blog está todo gratis. Nadie va a comprar un libro con temas que tengan un blog cuando está todo gratis. Claro, lo cierto es, y vosotros lo dijisteis muy bien, lo cierto es que nadie consulta un blog, o casi nadie consulta páginas anteriores de un blog, sino consulta la inmediatez nada más. Bueno, y como siempre me estoy enrollando mucho, o sea que... No, está fenomenal. Yo solo iba a comentar un poco que ese cambio, ¿no? De los blogs, que hubo una explosión, efectivamente, como tú comentabas muy al principio de los 2000, era como el foro, la manera de poder compartir ideas o incluso, como tú has dicho, ¿no? De testarse uno mismo y ver ahí, ¿no? Cómo se escribe o cómo se plantean ciertas posibles investigaciones o lo que sea, ¿no? Pero me gusta mucho la idea en la que tu blog aparte de porque no te preguntaran directamente, pero también por una voluntad de generosidad y de poder compartir y abrir ese debate público o esa información más pública, ¿no? Me parece muy, muy bonito y yo creo que también es motivo de alegría que hoy podamos compartirlo en otro formato, pero también que salga al público, ¿no? Efectivamente, además un formato que yo personalmente prefiero, por supuesto, siempre he preferido el papel, el olor al papel. Por cierto, vuestros libros huelen muy bien, es una cosa muy importante. Me alegro, gracias. Y siempre he preferido el papel y por supuesto que creo que es mucho más, es mejor porque uno puede consultar de otra forma y bueno, pues además hay que seguir explicando que yo creo que el libro tiene relación con el blog, pero muy poca relación con el blog, en el sentido en el que es verdad que las entradas son las del blog, algunas retocadas, corregidas, esto hay que decirlo, pero al formar un conjunto en un libro han cambiado el significado y ha cambiado el contexto y ha cambiado incluso las entradas. Primero hay que explicar cuándo se publicaron, por qué se publicaron en ese momento. Y después al agruparlas, algo que vosotros me dijisteis y que yo al principio no creí, pero que es así, al agruparlas se crea otra nueva investigación, otro nuevo análisis diferente al del blog. El blog es mucho más aislado, mucho más individual. Sin embargo, esto se ha convertido en un conjunto de pues casi un resumen, debería decir, un resumen de mis intereses y mis investigaciones desde entonces hasta ahora. Incluso también hay investigaciones anteriores. Por eso, lo que parecía un trabajo muy sencillo y que pensé que iba a salir enseguida, pues fue muy complicado y tardó muchísimo. También es verdad, hay que decirlo, y esto es de justicia, que este libro, sin vosotros, sin los editores de Asimétricas, no hubiese salido. Bueno, primero porque no lo hubiese publicado vosotros, pero por otro lado, eso es lo primero de todo, pero por otro lado, porque os habéis portado como editores, lo que tiene que ser un editor.
Un editor no Bueno, puede ser una persona, y ni lo es. No, déjame echarte un par de flores. Es un editor, no es, vale. no es alguien que recoge un documento y lo manda a imprenta. Eso lo comentábamos hace poco. No, un editor tiene que ser alguien que ese documento que se le demanda, que lo edite, que le dé forma, que le diga al autor muchas veces, mira, esto me parece que no, o esto me parece que debería ser así. Y si el autor no es un cretino y no es un creído y un egoísta, pues seguramente el autor pues reconocerá sus propios errores, que es lo principal, es reconocer los propios errores y en este caso, por ejemplo, vosotros me habéis sugerido que elimine varias entradas y de las que estaban elegidas al principio. Primero, porque se iba a salir un libro como una enciclopedia de gordo y no podía ser. Y segundo más importante, es porque no venían al contexto, no tenían relación y no resultaban interesantes. Hay que tener en cuenta que el blog tiene una cosa que es que la soledad que escribe el blog, y es que no te da, por la inmediatez no te da tiempo a preguntarle a alguien o a compartir, aunque yo lo comparto con una persona que tú conoces y que me ayuda muchísimo, pero a pesar de eso es muy inmediato y muy solitario, y hace falta alguien como nosotros, unos editores, que te lleven por el camino y te digan lo que opinan. Que en este caso, como opinamos lo mismo, pues ha ido todo muy bien. Pues ha ido todo fantástico. Claro, yo al final, bueno, primero gracias por las flores, pero también nosotros tenemos que decir, y ya te lo hemos dicho, que contigo ha sido un placer absoluto trabajar, porque has estado dispuesto también a escuchar y a poner en crisis, pues desde la selección hasta el consejo sobre la colocación de esas mismas entradas en los propios tags, ¿no? O temas de los que ahora vamos a hablar, porque quizá, claro, era un poco lo que comentabas, ¿no? La distancia del editor nos da una perspectiva totalmente diferente respecto del material que leemos, ¿no? Los autores estáis tremendamente implicados y muy cerca, lógicamente, es parte de vuestro ser, cualquier texto, ¿no? Os sale de dentro, y es muy difícil también desde tan cerca ver con una, bueno, pues con un criterio, digamos, más o menos que no sea digamos, que tenga que ver con el alma o con la emoción, y más con un criterio que pueda ser editorial, ¿no? Es curioso porque en esta colección, en Ventana Impresa, que es esta en la que está este libro, aquí en Asimétricas, esto yo creo que ya lo hemos contado, hacemos como el trabajo inverso, ¿no? O sea, cogemos toda esta pantalla, ¿no? Toda esa cosa de la inmediatez de la que tú hablabas, esa cosa de la actualidad, de estar presente en el momento justo y decir la palabra a tiempo, ¿no? Como tú decías, que no hay tampoco mucho tiempo para darle vueltas, pero sí que hay que decirlo a tiempo. Y cogemos todo eso y lo convertimos en algo mucho más estable, con una estructura y estático esperamos que muy continuo en el tiempo, que dure mucho el libro, pero se cierra, tiene un formato totalmente cerrado y estático, ¿no? Esto es muy interesante porque a todos los autores que pasáis por esta colección os ocurre esto que acabas de contar, ¿no? Esta magia de yo pensaba que iba a ser fácil, o yo pensaba que no iba a pasar casi nada, y de repente ha pasado casi todo al trasladarlo al libro, ¿no? Y es muy bonito veros en ese proceso. Sabemos que no es fácil, pero es muy bonito compartirlo con vosotros. Pues sí, la verdad que lo ha sido. No sé si lo haría otra vez, de todas formas, ¿eh? Quizá dentro de muchos años, Bueno, pero por ahora estoy dedicado a otras cosas y no sé si lo haría otra vez. No, sobre bueno, todo ya a mí, veremos si hay una segunda parte. tengo un problema, y además es que me cuesta mucho leer mis textos anteriores, antiguos, ¿no? Porque soy muy, no debería decirlo, pero soy muy autocrítico y me cuesta mucho. Y claro, volver a leer algunos textos pues me costó, pero creo que yo estoy muy contento con el libro, la verdad, tengo que decirlo. Aparte de que el diseño es tan bonito como todos los que hacéis vosotros, es un diseño fantástico. Es muy manejable. El otro día me decía un amigo, me lo estaba comentando, un amigo de cine que publica libros además, me lo estaba comentando, que él lo encontraba precioso, ¿no? Y como muy fácil de manejar y muy sencillo, y sobre todo le interesó mucho el tema de los tags, que creo que hablaremos sobre eso, ¿no? Y bueno, pues eso, pues felicidades.
Pues muchas gracias. Aquí tengo que hacer entonces una mención a nuestros queridos amigos de Gráfica Futura, que fueron los que plantearon, con los que pudimos trabajar para plantear esta colección, que la verdad que es efectivamente, como tú dices, pues preciosa, ¿no? Trabajar con profesionales como ellos es increíble. Pero yo creo que podemos entrar ya, si quieres, Jorge, precisamente al meollo de la cuestión, al libro en sí. ¿Cómo has organizado el libro? ¿Cómo, con ese esfuerzo, ¿no?, de que nos has contado, de repente aparecen estos tags o estas, digamos, esta estructura o estos temas en los que has ido agrupando cada entrada? ¿Cómo aparecen estos? Pues, ¿cómo lo he afrontado? Con mucha dificultad, de una forma muy difícil, muy complicada. Primero porque en mi blog no tengo tags temáticos, sino los tags que tengo son casi todos la mayoría de personas, son personales. Claro, aquí no tenía ningún sentido poner tags de arquitectos o de cineastas, no tenía ningún sentido. Aquí había que agruparlo por temas. Entonces, claro, ¿qué tema es el principal de cada una de las entradas? Pues complicado. Incluso recuerdo, me parece recordar, que vosotros quitasteis algunos, porque no tenían mucho Sí. sentido actualmente. Entonces, es realmente una de las partes más complicadas. Pero también es verdad que es principal, es fundamental para el libro, porque si alguien quiere mirar un libro, yo de hecho, los otros libros que tengo de esta colección, que creo que los tengo todos, por cierto, y que hay que tenerlos todos, Hay siempre que me tiro tenerlos primero todos. por hay que tenerlos todos, porque quedan muy bonitos además en la estantería, todos azules, los lomos azules. Creo que lo primero que hago siempre es mirar los tags y mirar el tag que me interesa, ¿no? Mirar los artículos del tag que me interesa. Después ya leo el resto, pero en principio siempre voy a eso. Y me parece una idea fantástica, estupenda, ¿no? ¿Cómo los agrupé? Pues la verdad es que no me acuerdo ya, fue una cosa tan complicada que no me acuerdo. Sé que hay un montón. Tú yo veo que tienes el libro completamente lleno de marcas, o sea que me imagino que tú Aquí lo están. tendrás ya lo veo, ya lo veo. Estoy lleno Sí, de post-it. en realidad, yo, claro, tengo siempre mucha esperanza en que la hora nos dé para leer el libro entero, porque me encanta el libro entero, pero no puede ser. Soy consciente de que esto no es real. Sí, en realidad hay, digamos, como 6 partes del libro, ¿no? 6 grandes tags sobre los que tú vas trabajando, ¿no? Pues por mencionarlos. Por ejemplo, fundamentos, en el que yo creo que ahí estableces un poco, digamos, el vocabulario con el que vamos a trabajar a lo largo del libro. Bueno, viene del blog, pero a lo largo del libro, establecer algunas ideas principales, que es muy bonito conocerlas antes de meterse o enfangarse en distorsiones de ningún tipo, ¿no? Yo creo que aquí ese apartado es fantástico para eso. Profesionales, ¿no? En el que hablas de arquitectos y Y cineastas ahí, cineastas. y su relación. Edificaciones, que digamos son Sí. esos edificios o esos espacios, ¿no? Construidos a través de la pantalla o a través de la arquitectura en la pantalla, que es precioso también. Ciudades, como no, una de las grandes protagonistas del cine, que ya hemos, bueno, viniste, por ejemplo, a presentar también el libro de escenarios urbanos de cine con Antonio Pizza, en el que se hablaba precisamente de esa cuestión. Y yo creo que aquí también, con los ejemplos pues de Nueva York o de cualquiera de las entradas que planteas, pues es preciso. Los decorados, que a mí especialmente me gusta mucho, porque es el trabajo que podemos hacer también los arquitectos y las arquitectas, que hay muchos ejemplos de arquitectas en este apartado, dentro de lo que es la práctica del cine, la praxis del cine, es estupendo. Y luego las pantallas, que es un tema que a mí me encantaría que ahora podamos entrar quizá en alguno de estos, pero especialmente las pantallas, porque me gustaría escuchar cómo piensas que ha cambiado todo esto, ¿no? Esta evolución desde el cine, la gran pantalla, que antes solo había una, pero ahora ya es el multiformato, la multipantalla, el infinito, todo el día estamos constantemente sometidos a esas pantallas, ¿no? Entonces, esos son los grandes 6 temas, y ahora ya, pues tú, si quieres, entramos a alguno o leemos o explicas o amplías más alguno que te interese más, Jorge. Bueno, a mí el que más me interesa de todos y el que sigo trabajando es el primero, el de los fundamentos, porque es la teoría que siempre hace Claro. falta para poder afrontar los estudios de cualquier cosa. En este caso, de cine, arquitectura y Uh-huh. ciudad, las relaciones, hace falta una teoría. Esa teoría, pues son artículos quizá más largos, un poco más densos,
pero que a mí son los que más me interesan. Y después el tema que me interesa precisamente es el que dices tú de las pantallas, porque es el tema más actual, ¿no? De hecho, ahora estoy mirando un móvil y te estoy viendo a ti y creo que me está viendo un montón de gente y esto me parece completamente increíble, completamente fantástico, pero bueno, ahí está, ¿no? Y de hecho has visto la iluminación tan poderosa que me he hecho que parezco persona de película de terror, ¿no? Has visto cómo he puesto las luces porque de hecho Dramático, estás muy soy dramático, dramático, Jorge. ¿verdad? Sí, estoy como un poco como Paul Nash de Hombre Lobo y tal, pero yo creo que estoy bien, me gusta cómo estoy. Pero todo Estás esto tiene un perfecto. motivo y es que quiero ocultar lo que hay detrás. Tú, sin embargo, lo estás haciendo completamente diferente, estás enseñando lo que hay detrás. Yo quiero ocultar lo que hay detrás, que estoy en el cuarto, estoy en la habitación donde yo trabajo, tampoco hay nada extraño, ¿eh? Hay unas estanterías como las tuyas, más o menos, sí, con menos libros. Bueno, lo que estaba diciendo es que las pantallas ha cambiado muchísimo. Yo creo que las pantallas, lo que es importante es esto mismo que estamos hablando. Yo creo que la pantalla es un instrumento, o sea, el móvil es un instrumento, como era un lápiz o como era un Rotring o como era un tiralíneas o como era... Y es importante saber utilizarlo, saber manejarlo. Y yo creo que es importante enseñar a los alumnos y a los arquitectos, enseñar y aprender. Yo también estoy aprendiendo continuamente cómo se manejan cómo se manejan y sobre todo qué es bueno y qué es malo. O sea, vamos a ver. Claro, si hablamos de cine, vamos a hablar de imagen en movimiento, hay que explicar, pues, qué es lo que realmente es correcto y funciona bien y qué es lo que no es correcto y funciona mal y no se debe hacer así. Entonces, es importante el llevar el concienciar que estos instrumentos que tenemos no van a desaparecer, sino que van a aumentar, cada vez van a ser más complejos, más sencillos de utilizar, pero más complejos de utilizarlos bien, los utiliza todo el mundo. De hecho, hay una cosa que siempre me ha asombrado y es el tema de los influencers, que es que cuantos más seguidores tengas, mejor eres. Eso no ha existido nunca en la historia, es al revés. Cuanto una película tenía más espectadores, normalmente era peor. O sea, que es todo lo contrario. Yo eso no lo puedo entender, es un tema publicitario, pero no lo puedo entender. Bueno, esta es una de muchas cosas que no entiendo, pero que es como ha cambiado realmente ha cambiado la vida, ha cambiado todo. De hecho, incluso pasas por las grandes ciudades y los edificios, las fachadas de los edificios están desapareciendo también. Que hay pantallas donde hay Pantallas. publicidad, donde hay información, la fachada ha desaparecido. Muchas veces es una suerte porque las fachadas son muy malas, pero tampoco es verdad que la información, claro, tampoco es verdad que la información que da las pantallas es fea, es mala y no tiene interés y normalmente lo que intentan es vender, porque en este momento el consumismo es lo más importante de todo, intentar venderte todo, en todos lados. Bueno, ya se está hablando incluso de que llegará un momento, ya las gafas de Google no funcionaron, pero ya hay otras gafas que están funcionando al parecer, con lo cual ya la pantalla cada vez se acerca más al ojo, cada vez se acerca Al más ojo. sí, al ojo. Incluso se está Sí, sí, hablando de al globo lentillas, ocular. al globo ocular. Efectivamente, y se está hablando de unas lentillas que esas lentillas te las pondrás y entonces es como si tuviese una pantalla en el ojo, ¿no? Todo esto a diferencia de las grandes pantallas de los cines antiguos, pero siempre se intentó borrar esa separación entre la ficción y la realidad. Pues las pantallas antiguas con el relieve, por ejemplo, o con aquellas películas que no funcionaron, pero eran películas con olor, las películas con olor y en relieve, o sea, para intentar que las personas estuviesen lo más cerca posible de la ficción. Ahora la ficción está completamente en nuestras vidas, en todo, alrededor de todo está la ficción, ¿no? En cualquier momento nos suena el teléfono y es, pues, no solo una persona, sino a veces, desgraciadamente, es publicidad o es alguien que te quiere enseñar algo, o sea. Bueno, pues esto hay que aprenderlo, hay que aprender a manejarlo, hay que utilizarlo y hay que utilizarlo bien. Y para eso yo creo que hay que saber de cine, saber de cine es algo muy complejo, pero saber cómo los grandes cineastas o los grandes creadores, los cineastas, los grandes creadores, hicieron sus creaciones, por qué las hicieron, y intentar seguirles o ser un creador completamente diferente, olvidarlo y ir por otro camino, pero otro camino que sea un camino en el que se tenga el conocimiento de todo lo anterior, si no, no vamos bien, porque intentar inventar cuestiones de imagen, de movimiento, ya hoy en día es muy complicado. Lo hay, pero es muy complicado. Esto es muy importante y de hecho lo comentas tanto en el prólogo como precisamente en algunas de las entradas ya de fundamentos de la teoría,
haces una reflexión precisamente sobre por qué o cómo se evidencia que la realidad ha superado a la ficción y hay que estar un poco preparados de cara a esa convivencia con ciertos conocimientos. Por eso, si quieres, Jorge, me interesa que quizá hablemos un poco de los fundamentos de esa teoría para poder, digamos, después extendernos y pegar ese salto a las pantallas, porque ¿no? Empiezas, ¿no? Con una entrada que es ¿cuál es la relación entre cine y arquitectura? Yo creo que esto es como muy, muy evidente, pero no sé si quieres leer alguna cosa o quieres explicarnos un poco cómo ves tú esta relación. No, no, yo prefiero explicártelo. Yo creo que leerlo, lo mejor es que lo lean los lectores, porque, bueno, quizás hasta, yo creo que hasta puede ser aburrido. Antes dijiste una cosa, y No es que la creo. realidad, aburrido que lo lea yo, no que lo lean ellos, que la realidad ha superado la ficción. No, al revés, la ficción ha superado la realidad. La ficción ha superado la Sí, ay, realidad. O sea, perdona, lo he dicho al sí, revés, lo he dicho al revés, la al revés, ficción la supera la ficción realidad, ha superado la perdóname. realidad. Claro. De hecho, la realidad, como sabes, no es única. O sea, Mm, tú ves tú ves las cosas de una forma y yo las veo de otra. Yo tengo mala vista, pues veo de otra forma. Incluso las oigo de forma distinta. Hay una serie de filósofos franceses que hace muchos años no hablan de la realidad, sino hablan de lo real, porque la lo realidad es real. completamente subjetiva. Por lo cual, si pensamos que la Ujú, realidad es subjetiva, pues ¿cómo no va a ser la ficción? ¿Cómo no va a estar superada por la ficción? Cuando ujú, hablamos de la ficción, no solo nos referimos a la ficción, digamos, de una película, porque un documental también es ficción. O sea, aunque el documental ujú, intente reflejar la realidad, perdón, intente reflejar lo real, la verdad es que ya el director, cuando encuadra una parte de esa realidad y no encuadra otra, ya está tomando claro, un partido por algo, una está decisión, sí. haciendo efectivamente, y una ficción. ¿Has visto esas fotos Ujú, espeluznantes que hay varias de niños muertos en la playa ahogados? Y ese es digamos, esa es la foto, y cuando ves el contraplano, digamos, la otra parte, son un montón de fotógrafos alrededor sacando la foto al niño. O sea, que es ujú, terrible porque con el documental nos quieren imbuir, nos quieren meter bueno, nos quieren meter, y a veces que siempre lo logran, el concepto del propio director, que muchas ujú, veces es un concepto interesante y otras veces es un concepto partidista, perdón, y que no solo no tiene interés, sino que además puede ser hasta peligroso el ujú. dejarnos llevar por la ficción. Que conste que yo no estoy a favor de la ficción en contra de lo real. O sea, hay que vivir, hay que tomarse unas cervezas, hay que cenar, hay que comer, pero sí es verdad que la ficción a veces es importante para muchas personas. Yo lo que creo que lo que hay que tener siempre claro es separar lo que es ficción de lo que es realidad, de lo que es real. Mm, O sea, que ujú, haya mundos como Second Life, en los que yo estuve a un tiempo hasta que me aburrí, porque era bastante aburrido, no tenía ningún sentido, era para ligar y para venderte cosas, o mundos estos, ahora que se habla así, eso que se habla ahora de otros mundos, pues me parece fantástico, me parece estupendo. O sea, la posibilidad de vivir varias vidas siempre ha sido uno de las grandes creencias, unos grandes anhelos del ser humano, ujú, vivir varias vidas, ser capaz de no solo vivir la tuya, sino vivir varias en sitios diferentes. Pero claro, lo que no hay que dejarse es creer o dejarte imbuir por esa ficción. Recuerden que la primera persona que le ocurrió, el primer personaje que le ocurrió esto fue Alfonso Quijano, después llamado El Quijote, ujú. que empezó a leer libros de caballería y enloqueció y salió al campo vestido como si fuese la época medieval, después de varios siglos de guerra, a atacar a los villanos y a la gente que se encontraba. Bien, pues ya era una persona obsesionada con la ficción. Ujú, La ficción en sí misma no, creo yo que no provoca esto. O sea, creo que la ficción no provoca que la persona se vuelva loca o que se quede tan imbuido por la misma ficción y que olvide lo real. Yo creo que esto es algo que tenemos todos dentro y que algunos pues no creemos y otros no. Pero la ficción no es buena ni mala. Hay que saber qué es lo que es bueno y malo, simplemente mantenerte en tu posición real, ¿no? Parece que estamos ujú. Digamos hablando hasta de que, psicología. bueno, es que te iba a decir, estamos hablando, por supuesto, de psicología, pero también hasta de la formación del criterio propio, que ahora mismo se confunde con la cantidad de información y no con la crítica de esa información que recibimos. Quizás Efectivamente.
está ahí también un poco la clave, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Quizás habría que enseñar también a analizar esa información que, como tú bien dices, recibimos continuamente, analizarla, discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que más que bueno o malo, lo que es correcto o incorrecto, o lo que nos sirve y no nos sirve. Y, por supuesto, evitar las falsas, los fake news, las falsas noticias. De todas formas, fake news, falsas noticias ha habido siempre. Aquí en España había un periódico que se llamaba El Caso, que era muy famoso no solo por que todo eran cuestiones sangrientas de muerte, sino porque creaban unas falsas noticias tremendas. Y en Estados Unidos y en el mundo anglosajón hay un montón de periódicos en papel que se dedicaban a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que saber separar. Antes era quizás más fácil, ahora es más complicado, precisamente porque nos está entrando por una pantalla y estamos Claro. acostumbrados a que todo lo que entra por una pantalla es verdad y es bueno, y no es así. Igual que con un libro hay que saber separar lo que es lo que es interesante y no interesante, o lo que es correcto y no correcto. Con las pantallas pasa exactamente lo mismo, porque no porque te lo mandan por pantalla. Yo recuerdo, voy a volver a mi infancia, cuando empezó la televisión y todos los niños, yo era un niño al colegio, nos creíamos lo que veíamos en la televisión. Y claro, los telediarios franquistas pues eran como eran, franquistas. Claro. Los telediarios franquistas apoyando el régimen. Hasta que mi padre también me fue explicando y me fue diciendo, mira, no, eso que estás diciendo no es verdad, eso es otro. Y hay que contrarrestar, o sea, hay que contrarrestar lo que parece que es real y que es verdad, sobre todo, que sea real, que es verdad, que es la pantalla, frente a lo que es real, de verdad. Claro, al final, bueno, pues estamos siempre en el mismo dilema, ¿no? Con estas cosas. En realidad, claro, tengo aquí esta primera, digamos, ¿no? Esta primera parte de fundamentos en tu libro y también me gustaría que nos hablaras un poco, Jorge, de esa relación también, por ejemplo, entre los arquitectos y los cineastas. No solo la arquitectura y el cine, sino arquitectos y cineastas, porque también como profesionales cada uno de cada disciplina tienen sus propias idiosincrasias, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo siempre he dicho que siempre he escrito que a los arquitectos nos enseña a crear el espacio. Tenemos esa formación magnífica. Pienso que a veces es una formación divina, ¿no? Es algo que nos han otorgado de una forma que tenemos que estar siempre dando gracias de saber, de tener ese conocimiento. Sabemos crear los espacios, pero los cineastas saben mostrar los espacios, saben enseñar esos espacios. Nosotros a veces no sabemos enseñarlo. El ojo del cineasta es un ojo educado a enseñar, a mostrar la arquitectura, mientras que nosotros la creamos. Creo que nosotros tenemos que enseñarle entre comillas, a los cineastas a cómo se crean los espacios, y nosotros tenemos que aprender de ellos a cómo enseñarlos, de cómo mostrarlos, porque muchas veces, incluso creando un espacio magnífico, no sabemos exactamente cómo mostrarlo. Sin embargo, el cineasta sí lo sabe. Entonces, esa relación es muy importante. Luego hay una serie de instrumentos, se ha hablado muchas veces, pues de que el guión la documentación que te dan para hacer el proyecto, que Buñuel habló de que las catedrales nadie sabía quién las había hecho y lo relacionaba con la película Metrópolis de Fritz Lang. Bueno, ha habido muchísimas relaciones. Muchos cineastas, que por cierto, son una de las secciones del blog que vosotros me quitasteis con buen criterio, era el de la relación entre la relación entre cineastas hablando de construir una película como si fuese construir un edificio, que es una cuestión interesante, porque sobre todo es que parece que la película es algo, que la imagen en movimiento es algo volátil, que va a desaparecer y que el edificio va a estar allí, y eso tampoco es verdad. Han desaparecido muchísimos edificios y hay muchas películas que afortunadamente se conservan. También es verdad que se reproducen edificios que han desaparecido gracias a la imagen en movimiento, gracias a las técnicas infográficas actuales, lo cual la relación es muy intensa, muy intensa. Bueno, aparte de todo esto, luego están los arquitectos que han trabajado en el cine, y luego hay otra parte que a mí me divierte mucho, y que ya escribí un libro en su momento, que es los arquitectos que salen en las películas, o sea, esos personajes que son arquitectos de las películas.
ahí hay de todo, hay desde cosas absurdas y que no tienen ningún sentido, hasta algunas cosas que están muy bien y que eso es Ujú, importante porque es como la sociedad nos ve a los arquitectos. ¿Cómo nos ve la sociedad? Pues como sale en las películas, o sea, el guionista se ha basado en lo que la mayoría de la gente piensa que es un arquitecto. Y bueno, esa es una parte como un poco para saber cómo estamos actuando y si estamos actuando bien o mal, o cómo es nuestra actuación. Aunque realmente lo importante sea es los edificios que hagamos, no cómo seamos ujú, ni cómo actuamos. Eh, Seguramente se me olvida alguna relación más, pero están ahí en el libro. Están ahí. ujú, Ah, ujú, de esa primera parte, a mí uno de los artículos que más me interesan es el de los espacios en el vacío, porque en ese ujú, me he planteado y no he terminado de plantearlo, de hecho esa es una primera investigación, si es mejor mostrarla, si es mejor que la imagen en movimiento, que el cine muestre los edificios con personas, animales, coches, lo que sea, o completamente vacíos. Y ahí pues hay una serie de ejemplos pues, de películas de Antonioni, de películas de Heinz Seligoth, de algunos directores más, en los que el espacio está completamente vacío. Al ujú. final, la verdad es que el artículo no llega a ninguna conclusión, por eso tengo que seguir investigando, pero creo que sí, es una primera parte, como tenga más tiempo, de verdad voy a seguir con esto porque me interesa mucho. Y porque además Quizá los directores aquí... perdona, sí, sí. No, porque digo así que No, los no, no, directores no. más contemporáneos que más me interesan, están precisamente utilizando espacios vacíos para mostrar, para narrar su historia. Ujú. No, yo una reflexión que se me ha venido a la cabeza quizás es que tenga que ver con el peso dramático que se le quiera dar o no a ese tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, ayer lo hablábamos, por ejemplo, una película de Isabel Coixet que está rodada en el cementerio de la Igualada, por ejemplo, que es absolutamente escalofriante, porque además la película en sí es un drama, ¿no? Sobre la muerte bueno, de un menor, de un niño y tal, y todo el rato la ocupación del cementerio está hecha solamente por dos personajes, solo por los dos personajes que van recorriendo distintos espacios, pero claro, eso es un recurso, entiendo yo, y tú que sabes de esto, y te pregunto, entiendo que eso es un recurso hasta dentro de la propia historia, es una historia dentro de la historia, porque terminas, digamos, dramatizando todavía más si en un cementerio solo hay dos personas para hablar de todo este relato, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, eso es algo que se ha dicho y se ha escrito muchas veces y es que en este caso la arquitectura es un personaje más, el tercer personaje de la Uh película, -huh, claro. Si la uh -huh, película hubiese sido completamente diferente, si se hubiese rodado pues en una habitación, que se podía haber hecho, o si hubiese uh rodado en -huh, otro espacio, ¿no? Sino, pues, primero que no uh fuese cementerio y después que no fuese ese cementerio, ese magnífico cementerio, ese cementerio tan especial, ¿no? Esa -huh, edificación tan increíble. Entonces, claro, eso es el personaje, como cuando dicen que la ciudad es un personaje más. Por ejemplo, en una película me parece muy estupenda también que acaba de estrenarse, Robot Dreams, una película de dibujos de animación, que es la que va a ir una de las que va a ir a los Oscars. Pues en esta película, pues Nueva York, evidentemente, es otro personaje más en Nueva York, pero un Nueva York de los años 80. Claro, las ciudades se modifican, van cambiando. Y no sería, la película no sería la misma sin este personaje, sin estos fondos de Nueva York, ¿no? uh -huh. Ujú. También es muy bonito otro concepto. Están saliendo aquí un montón de cosas, Jorge. Yo creo que tenemos para horas y horas de conversación, pero otro concepto muy bonito en este asunto es el tiempo. El tiempo y a la vez los recorridos, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber un plano secuencia que te muestre la ciudad de, no sé, de Roma, por ejemplo, pero no necesariamente el recorrido que hace coincide con lo que realmente aparece en pantalla, sino que se fuerza también, por ejemplo, esos recorridos para ilustrar que estás en Roma constantemente, por ejemplo, ¿no? Por poner ahí el tiempo y lo que se muestra en pantalla. Por supuesto, eso es así. De hecho, el cine, y ahora sí me refiero al cine, es mentira todo, es una construcción, o sea que es mentira y se puede rodar pues una película que sucede, hay un ejemplo muy famoso que es Las Vegas 500 millones, una película de Anthony Sassi que se fueron ahí a Las Vegas, rodaron unos planos de la ciudad y después todo lo demás se rodó en Cataluña, se rodó en los alrededores de Barcelona y en Uh Barcelona -huh. y no pasa nada y uno se cree que está en Las Vegas. Por eso, incluso hay veces que ni siquiera hace falta una ciudad, sino pues con un autobús de 2 pisos rojos y un par de
cabinas de teléfono rojas, pues ya sabemos que estamos en, bueno, cabinas de teléfono rojas antiguamente ya no, sabemos que estamos en Londres, o incluso un gorro un casco de un bobby de un policía inglés, ¿no? Y eso no hace falta ni siquiera mostrar la ciudad. Pero es verdad que los grandes directores que han utilizado muy bien la arquitectura, y aquí hay que hablar siempre de Antonioni o de Wim Wenders o de Orson Welles, que en el caso de Orson Welles la construía además, porque Antonioni y Wim Wenders sí utilizaban ciudades de verdad, sí han utilizado ciudades reales. Pues es verdad que crean casi una nueva ciudad, ¿no? Y también ha pasado a Pedro Almodóvar con Madrid, crean una nueva ciudad que es la ciudad de pues la Roma de Antonioni, la Roma, o el Berlín de Wim Wenders, o el Madrid de Pedro Almodóvar. También hablas en el libro, por ejemplo, es que lo tengo señalado aquí, ¿no? Por ejemplo, de algunos documentales, ¿no? Del estilo documental, por ejemplo, lo tengo aquí, El pabellón alemán, ¿no? Mies Millares, ¿no? Por ejemplo, esto también nos interesa mucho, ¿no? O sea, entrar dentro crear una historia desde un edificio. ¿Cómo es esto, Jorge? Sí, es verdad que esa película es un paradigma, es un ejemplo, a mí siempre me ha parecido magnífica. Juan Millares, que es arquitecto y cineasta, crea o cuenta un asesinato dentro del pabellón de Mies. O sea, enseñando sobre todo el pabellón de Mies, fotos históricas y el pabellón tal y como está en este momento. Claro, o sea, ahí está la visión. En este caso es muy sencillo porque tiene las dos profesiones, el arquitecto y cineasta. Pero ahí está la visión del cineasta que puede enseñar al arquitecto, decir, mira, en tu edificio puede pasar esto o hay esto. Y muchas veces le está diciendo al arquitecto cuestiones que no sabía o que no conocía o que no podía saber. Y otras veces el arquitecto que le dice al cineasta pues que está mal construido, los espacios están mal construidos o que están mal encuadrados y ha pasado muchas veces en la que el arquitecto como su visión espacial pues por supuesto que sabe. Hay otra cuestión que tú tocaste antes que es la de los decorados, en la que yo conozco profesores de escenografía cinematográfica en la que dicen que cuando van arquitectos o arquitectas a sus clases, que ya van con casi todo ganado, o sea, saben ver el espacio, saben crearlo, y ahí hay digamos, una capacidad que tienen los arquitectos, que los arquitectos yo creo que nos han dado muchas capacidades, perdón, que no tienen unas personas que no hayan estudiado arquitectura y que es estupendo para poder empezar o para poder trabajar en el cine. De hecho, ha habido muchos, bastantes, antes, sobre todo en los años 30, arquitectos, incluso españoles, que trabajaron en el cine y crearon unos decorados completamente fastuosos y magníficos, mucho mejores que los que lo estaban creando en aquel momento los escenógrafos. De hecho, justo no es coincidencia, pero estaba aquí, ¿no? La entrada de la primera directora artística, ¿no? Donde haces mención precisamente a ese tipo de trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco de esta cuestión de la dirección artística, que me parece muy bonito. Bueno, primero que nada, yo creo que se ha hablado poco, se había hablado poco sobre las mujeres escenógrafas, ¿no? Y la primera directora artística, ese artículo habla de Elisa Ruiz, que era una profesional completamente magnífica, que era capaz de hacer vestuario y hacer decorados de teatro y de cine, y que, bueno, no era arquitecta, tampoco hacía falta. Y era realmente, ya digo, una mujer increíble. Es una pena que murió joven y que no pudo seguir, pero como ella, y sobre todo ahora hay muchísimas, pero muchísimas mujeres haciendo el trabajo de escenografía excelente, excelente, ¿no? Y bueno, ahí quería un poco contar, porque tampoco también hay otro artículo que habla de la primera arquitecta en el cine, o sea, la primera mujer que aparece que es arquitecta en una película. Es de los años, la película Woman Chase Man, es una película, no lo digo en memoria, pues de los años 30 de Estados Unidos, pero para que llegase una mujer, o sea, que un personaje de una película española fuese una mujer arquitecta, tuvo que pasar un montón de años, pero un montón de años porque no se reconocían igual, ¿no? Y de hecho siempre en este caso ya es igual que sean hombres o mujeres cuando hacen de arquitecto o cuando es un personaje que es arquitecto en una película, pero ha tardado mucho en que sean las mujeres reconocidas en el cine como
tanto como profesionales que trabajan para el cine, como intérpretes, o sea, como personajes que salen en la película siendo arquitectos, ¿no? Afortunadamente, digo, eso ha Ujú, cambiado y ya se reconoce sin ningún problema. En cuanto a lo que ujú, dices de la decoración, bueno, hay que tener en cuenta que tienen muchos puntos en común con la arquitectura, pero también tienen muchos diferentes, son disciplinas completamente diferentes. Tienen esos puntos ujú, el punto de que se construyen espacios o se eligen espacios para rodar en ellos, pero ujú. en esos espacios, los que se construyen, tienen que estar construidos para el ojo de la cámara, que no es el ojo humano. O sea, Claro. normalmente se construyen pues variando las perspectivas para ahorrar material o para ahorrar todo lo que no se vaya a ver, o vaya a captar la cámara, el objetivo de la cámara, no se construye. Entonces Ujú, no es necesario construir cosas que no se hacen como la arquitectura, que hay que construirla toda. Recuerdo una vez en un curso con arquitectos y Félix Murcia dio ese curso y explicaba, les ponía una práctica de hacer un decorado. Y algunos arquitectos decían, no, pero es que yo tengo que saber cómo es toda la casa para poder. Y Félix le decía, no, si solo se va a rodar en el salón, tiene que haber una escalera, porque tengo plantas, no, pero yo tengo que saber cómo le acaba la planta de abajo. Digo, no, es que no hace falta para nada, porque primero no vas a poder construirla, pues no hay dinero. Bueno, y luego al elegir los espacios que se eligen siempre se modifican, siempre, no solo quitando ujú, carteles o poniendo elementos urbanos diferentes, sino que no se rueda en lo que es la realidad, ¿no? Solamente ujú, quizás un documental, pero el resto de las películas de ficción, bueno, hay momentos de ficción, jamás, siempre hay que modificarlo todo, y ya incluso con la iluminación, que el director de producción, como se llama ahora el escenario cinematográfico, debe tener en cuenta la iluminación, de acuerdo con el director de fotografía, por supuesto, y la iluminación y el vestuario, pues solamente cambiando la iluminación, pues el espacio se modifica y cambia, pero nunca son ujú, los espacios reales. ujú, ujú. Es muy curioso porque, claro, nuestra construcción mental nos obliga a pensar dónde está el pilar, dónde se apoya la escalera, cómo es cómo es la contrahuella, la huella de que, lógicamente, es para lo que estamos, por así decirlo, programados, pero también tiene todo el sentido, ¿no? Esto que comentas de, bueno, es que en realidad para lo que hay que prepararse es para el ojo de la cámara, ¿no? El ojo o el pensamiento de un arquitecto. Y entiendo que ese concepto también es un poco difícil de asumir cuando uno es arquitecto o arquitecta. Sí, de hecho, si vas con una cámara normal e intentas ponerte en los mismos sitios donde se rodaron las películas y sacas fotos, no tienen nada que ver. Después te das cuenta que no son iguales, ¿no? Que ha cambiado el objetivo por un montón de cosas, ¿no? De todas formas, Claro, lógicamente. me alegra mucho porque veo que te has leído el libro de arriba a abajo, ¿no? De hecho, todas las Hombre, indicaciones que porque me hiciste, ¿cómo no me lo voy a leer? todas las indicaciones que me hiciste, aquellas que estábamos hablando antes, que eran magníficas, veo que el libro te lo sabes de memoria, mejor que yo incluso. Claro, bueno, y Juan que está por ahí dando vueltas, que le he visto conectarse también, también tiene mucho que ver ahí porque, bueno, porque Por supuesto, por a supuesto, ver, por supuesto. como decimos, los editores al final, pues tenemos que meternos también, ¿no? En faena, remangarnos y entender, intentar entender todo el proyecto desde vuestra perspectiva también, ¿no? Jorge, tenemos los últimos 5 minutos y yo no querría que nos fuéramos sin hablar precisamente del tema de las pantallas, de ese último capítulo o gran tema que propones en el libro y que vas a seguir investigando, estoy segura. Pero, ¿cómo ves tú el momento actual también de esta relación con el cine, la arquitectura, las multipantallas, los directores, ¿no? También, ¿qué están proponiendo ellos? Los directores y directoras contemporáneos, por ejemplo, tú que lo estás viviendo de cerca como especialista, ¿cómo lo ves? Bueno, por lo que hablábamos antes, que se desaparece esa línea entre ficción y realidad, pero luego es que las pantallas hemos hablado antes de móviles, hemos hablado de fachadas, pero también es verdad que las pantallas se incorporan a los espacios de exposiciones, a los museos, se hacen exposiciones de videoarte, se llama videoarte, yo creo que hay esa diferencia absurda porque todo es arte en el sentido, todo es arte o no, eso habría que discutirlo, pero bueno, en principio, pues la pantalla, eso no solo la tenemos en el bolsillo, nos ataca, digamos, cuando vamos por las ciudades, pues la tenemos en todos lados, sino que además entramos en por supuesto, en todas las tiendas, o en la mayoría de las tiendas hay pantallas, Ujú, en los supermercados, en todos lados. Y sobre todo, pues lo que digo, lo que decía, que es que hay que saber
entre comillas, defenderse de ellas, ¿no? O sea, no Ujú. dejarte imbuir por lo que te están mandando, lo que te están intentando meterte, ¿no? Y bueno, yo creo que además cada vez irá a más, o sea, cada vez habrá más pantallas, cada vez estarán más personalizadas a cada uno. Había una película de Spielberg, me parece que era inteligencia artificial, no, en Minority Report, donde las personas pasaban y la pantalla cambiaba según la persona que pasaba por delante, porque le decía lo que quería o lo que querían venderle a esa persona. Pues Ujú. esto pasará cada vez más. De hecho, nos pasa en las redes Ujú. sociales. De repente hemos estado en un sitio y nos empiezan a llegar informaciones sobre ese sitio cuando tú no las has pedido y te están llegando. Ujú. Bueno, pues hay que saber salvar la intimidad en ese sentido, pero no creo que sea en principio intrínsecamente malo, sino es algo que hay que saber manejar, como Ujú. se manejan otros instrumentos. Y en concreto los directores y directoras de cine o los cineastas que están ahora mismo trabajando, ¿cómo crees tú que se están enfrentando a esta nueva modalidad de pantallas, incluso hasta desde sus propuestas cinematográficas? También te lo pregunto, ¿eh? No, no solo la relación con las pantallas, si nos gusta o no nos gustan las plataformas estas. Por no hacer publicidad ninguna, no voy a decir ninguna, pero vamos, que todos sabemos cuáles son. ¿Cómo crees que lo están enfocando desde tu perspectiva? Bueno, primero que nada, sabiendo que no es lo mismo, que no es lo mismo la gran pantalla del cine, en la que posiblemente sus películas no se van a ver jamás, Ujú. a la pantalla de la televisión, por muy grande que sea y por mucha definición que tenga. Se sabe que los negros en las pantallas de televisión no salen demasiado bien, el color negro, pues desde ese sentido, de saber a dónde se va a exhibir su película, o su obra, porque estamos hablando mucho de películas, estamos hablando, pero también hay que hablar después de eso, que nos hablaba antes de videoarte o de incluso de anuncios publicitarios, ¿por qué no? O sea, los anuncios publicitarios Ujú. también tienen Ujú. una calidad cada vez mejor, cada vez mayor, siempre las han tenido, y grandes directores se han dedicado a la publicidad y han hecho anuncios muy interesantes. Pues todo esto, el instrumento pantalla, que es tan diferente, pues tienen que saber de partida cómo hacer las cosas o cómo las van a hacer para que salgan correctamente o para que se reproduzcan correctamente en cada uno de los tipos de pantallas. De Ujú. hecho, hay las grandes blockbusters, las grandes películas que tienen una gran taquilla, pues se proyectan en los IMAX, en los sitios de IMAX, que son pantallas, como sabes, gigantescas. Bueno, no es lo Enormes. mismo verlo Ujú. en IMAX que verlo en la televisión de tu casa, ¿verdad? Ujú. Pues Jorge, no sabes la alegría que me ha dado tenerte otra vez en el club. Tenemos que irnos ya porque estamos en el último minuto de tiempo. Este tema y este libro maravilloso da para muchísimo más. Seguro que de momento no te vamos a pedir una segunda parte porque sabemos que esta primera ha sido muy dura. De momento ya veremos dentro de un tiempo, pero te agradezco muchísimo todo, desde tu actitud a la hora de trabajar, la manera de escucharnos, la manera de poder hacer posible este libro, que nos ha encantado a los dos, a todo el equipo de Asimétricas también. Y nada, gracias por compartir este ratito en el club. Recordaros a todos y a todas, que ya lo sabéis, siempre lo digo, que el libro está disponible, por supuesto, en nuestra tienda online, pero por favor, por favor, por favor, id a las librerías. Son nuestras compañeras en este viaje editorial. Sin ellas no hacemos nada, no podemos hacer nada. Así que id allí, son espacios maravillosos. También hay librerías, muchas aparecen en el cine, así que si tenéis algún capricho por alguna, pues id para allá, que seguro que hay libros maravillosos y en concreto el de Jorge está en cualquier librería en la que lo pidáis, allá estará. Jorge, de nuevo, muchísimas gracias por todo y nos vemos muy, muy pronto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte. Chao.